Maximiliano, ¿a qué se debe el aumento de ese discurso de odio en Europa? ¿Cuál es la génesis de tanta discriminación hacia los inmigrantes y los solicitantes de asilo? Bueno, en realidad el auge de la extrema derecha y también de los discursos de odio venían las últimas décadas produciéndose en Europa, pero yo creo que el punto de inflexión fue las restricciones adoptadas durante la pandemia en 2020, 2021 y luego la guerra de Ucrania, en la cual Europa pasó a ser un peón de Estados Unidos y a abandonar el mercado de gas ruso barato para abastecer a sus industrias y reemplazarlo por mercados más caros, ¿no? Como Estados Unidos y otros del sur de Europa o de Asia. Eso produjo una gran crisis económica, social, política en Europa y también mantener la guerra de Ucrania junto con Estados Unidos, ¿no? Eso fue un caldo de cultivo para la extrema derecha que vio en la crisis culpar a los inmigrantes, usarlos como chivo expiatorio de todos los males que estaba sufriendo Europa. Yo creo que en realidad las autoridades europeas apuntan a la apuntan a la consecuencia y no a la causa de la migración, es decir, están contra las redes de trata y también contra los patrullajes de los mares, pero en África, por ejemplo, y en Siria, Europa, los gobiernos europeos han apoyado dictaduras, han apoyado guerrillas y empresas multinacionales que extraen los recursos, produciendo impacto medioambiental, expoliando los recursos económicos, produciendo desocupación. No le queda nada a África, por ejemplo, y entonces debería discriminar entre migrantes que son refugiados de guerra y también migrantes económicos producto de esa intervención directa europea. Eso Europa no lo ve y eso yo creo que esa es la causa también de la migración en Europa y Europa debería atenderla ya que es responsable directo y es un caldo de cultivo también que se crea la llegada de muchos migrantes para que la extrema derecha refuerce esos discursos discriminatorios de odio. Maximiliano, pero también se puede apreciar este incremento de ese discurso en otras partes y sobre todo en momentos cruciales cuando se desarrollan diferentes campañas electorales. ¿Mueve a los electores este odio contra los migrantes? ¿Qué tú crees? ¿Cómo se ven reflejados realmente los electores, la ciudadanía, en esa extrema derecha? Sí, en realidad no solamente está sucediendo en Europa, también se ve en Estados Unidos, como veíamos en el informe, en India y en varios países de América Latina. Yo creo que el mundo está atravesando por un auge de la extrema derecha. Principalmente, se concentra de manera simplista el odio hacia lo más sencillo. No hay un debate sobre los que el inmigrante sea la causa de los males, no hay un debate serio. Por eso muchas personas no revisan las plataformas electorales y votan a supremacistas blancos, como es el caso de Donald Trump, ¿no? Pero también existen muchas falacias, como por ejemplo que llegan a Europa a quitarle empleo a los nativos. Eso no es cierto porque en realidad los empleos que hacen los migrantes suelen no hacerlo los nativos, ¿no? Y por otro lado hay un ejemplo muy claro de político, ¿no? En los años anteriores, el Brexit, la desconexión del Reino Unido de Europa, la punta de lo que lanzó el Brexit fue el odio a la migración. Se pensaba que desconectándose de la Unión Europea no iba a haber tanta inmigración. Sin embargo, la crisis económica y social y habitacional en el Reino Unido se acrecentó a causa del Brexit. La migración no cesó tanto, digamos, es un país con mucha inmigración, el odio al diferente, al africano, al musulmán se ha exacerbado porque estos grupos de extrema derecha ponen a ellos, concentran en los extranjeros el foco de todas las crisis que vienen sucediendo por otros motivos mucho más complejos, ¿no? Entonces, también es cierto que hay algo que no tiene en cuenta la extrema derecha, es que Europa necesita la mano de obra barata de los migrantes, porque es un continente envejecido, con una baja tasa de natalidad, y de eso se han aprovechado varios gobiernos. Sin embargo, eso parece no tenerlo en cuenta, y yo creo que es crucial a la hora de haber recibido varios migrantes en las últimas décadas Europa, ¿no? Por eso
bueno, lo vemos en varios países de Europa que están acrecentándose la extrema derecha, ahora en las elecciones del Parlamento, en las elecciones legislativas francesas que ganó en la primera vuelta la extrema derecha. Digamos, es un peligro porque esto no va a solucionar los problemas que tiene Europa, que ya mencioné cuáles fueron las causas de su crisis actual. Sin embargo, va a dividir más a la sociedad europea y la va a contradecir esa lucha por los derechos humanos. Por eso los derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por Derechos Humanos anuncia y advierte que esto está sucediendo, porque parece que, no solamente en Europa, en algunos otros países, como mencioné antes, parece agravarse este odio al extranjero. Gracias por tu análisis, por tus comentarios desde Buenos Aires, Argentina, Maximiliano. Que tengas una